pues ahí le pedimos que grabe nuestra sesión para que yo se las pueda compartir en YouTube. Y yo de lo que sí recuerdo que fue de las últimas cosas que platicamos en la sesión anterior, era de que nuestro planeta llevaba muchos años por acá y que esos muchos años a veces nos cuesta un poquito de trabajo, pues imaginarlo, describirlo, ¿no? Entonces, por eso de los muchos años, pues por eso hicimos una pequeña listita. Y esa pequeña listita, decíamos nosotros, miren, nuestro planeta empezó, o de lo que tenemos referencia de nuestro planeta, es de hace 4.600 millones de años. 4.600 millones de años. El universo tiene más tiempo, ¿no? El universo, desde la gran explosión, bueno, pues tal vez habríamos cuentas de unos 13.000 millones de años del Big Bang, pero nosotros pues llevamos un poquito de menos tiempo porque digamos que nuestro planeta y nuestro sistema solar ya ya no es fundador, sino que es consecuencia nuestra gran estrella que es el Sol, es una consecuencia de una explosión de una estrella que existió antes de la nuestra. Bueno, entonces resulta que nuestro planeta Tierra tiene más o menos 4.600 millones de años. Y de ahí han existido un montón de cosas, ¿no? Algo de lo que por ahí tenemos referencias de que más o menos hace unos 2.500 millones de años, nuestros primos, los que estudian biología, nos dicen que se tienen el más viejo vestigio acerca de vida unicelular. Y no sabemos, los científicos, honestamente, no saben cómo es que llegó la vida a nuestro planeta. Es, para que veas, sabemos muchas cosas, sabemos cómo llegar a Marte, sabemos muchas cosas, pero no sabemos cómo se generó la vida en nuestro planeta. Bueno, pero esa vida era muy pequeña, ¿no? Tipo celular o pluricelular. Y apenas hace bien poquito tiempo, hace unos 542 millones de años, o sea, ayer, 542 millones de años, es de que ya llegamos a una era geológica o un eón geológico que se llama fanerozoico. Ese fanerozoico significa que ya tenemos vida visible. Vida que nosotros como humanos podemos ver a simple vista. ¿Qué significa eso? Bueno, pues probablemente tú has abierto algún libro viejo o algún libro en alguna biblioteca y te darás cuenta que de repente hay algún puntito por ahí que empieza como que a caminar, ¿no? Bueno, pues ya eso ya es un ácaro que podemos ver a simple vista. Otra cosa que podemos ver a simple vista, pues tal vez podría ser una hormiga o un piojo, ¿no? Por ahí si te ha tocado en alguna ocasión recoger algún perrito de la calle, te darás cuenta de que tiene pulgas, ¿no? Y son muy chiquitas, pero bueno, sí las alcanzamos a ver a simple vista. Y te digo que fue prácticamente ayer, porque fíjate que si nosotros dividimos 542 millones de años entre 4.600 millones de años que lleva la Tierra, bueno, pues esa relación más o menos ronda del orden de 11.7%. Entonces, durante todo el tiempo que ha existido la Tierra, vida, digamos que podamos ver a simple vista solamente en el 11% del tiempo. Por ahí seguramente tú habrás escuchado que ahorita como humanidad enviamos una nave a Marte y anda buscando restos de vida. Bueno, pues está bastante difícil, ¿no? Porque imagínate, nuestro planeta, el 90%, prácticamente el 90% del tiempo, no ha existido vida visible en nuestro planeta. Entonces, si nosotros vamos a otro planeta, pues probablemente estemos dentro de ese 90% de tiempo en la que no hay vida visible. Y podría ser que lleguemos a esa circunstancia, que lleguemos a otro planeta como civilización y que tal vez lleguemos a encontrar restos de vida unicelular. Pero de todas formas sería muy interesante, ¿no? Porque la pregunta que yo les decía hace algún momento, nosotros no sabemos cómo llegó la vida a nuestro planeta, pero probablemente si encontramos vida en otro planeta, probablemente empecemos a entender cómo es que se generó la vida. Bueno, ahora, 540 millones de años todavía es muchísimo tiempo, ¿no? Después, pues, entre 540 millones de años y prácticamente unos 200 y pico, 200 y cachito millones de años,
pues se desarrollaron un montón de mutaciones en los seres vivos que permitieron, a partir de una célula, por decírtelo de una forma sencilla, ¿no? Una célula por ahí empezó a ser, que vivía dentro del mar, se empezó a dar cuenta que si se acercaba a la superficie, tenía más oportunidad de sobrevivir porque le llegaba la luz solar. Y al tener luz solar, por aquí hay fotosíntesis en algunas plantitas. Y esas plantitas también tenían oxígeno que tomaban del aire, ese oxígeno que toman del aire, y que le daban más oportunidad de vivir que una bacteria que se iba hacia abajo. Entonces las bacterias que se acercaban a la luz del sol y a la superficie del mar tenían más probabilidades de vivir. Las que se iban hacia abajo, pues se morían, no se reproducían y no dejaban herencia. Entonces, esas bacterias que se iban hacia abajo, pues ya no sabemos qué ha pasado de ellas a fechas recientes, ¿no? Bueno, resulta que esas bacterias que empezaron a ir hacia arriba, pues tal vez después de algunos millones de años de evolución, desarrollaron un ojito. Y con más razón, pues identificaban dónde era arriba y dónde era abajo. Y después de desarrollar ese ojito, bueno, pues tal vez una mutación interna, tal vez les permitió desarrollar una boquita. Y esa mutación interna probablemente les permitió comer ya plantas. Y después dijeron, pues mira, pues vamos a tener aletas, ¿no? Y luego otra aleta. Y una segunda o una tercera mutación. Y que puedan comerse a las bacterias que están más quietas. Y al moverse más rápido, pues empezaron a evolucionar y a evolucionar. Ahora, ¿qué pasa con los peces que no se movían rápido? Pues se movían y no dejaban herencia. Bueno, en algún momento de hace algunos millones de años, pues algún organismo como un tribolite, que es una cucaracha como prehistórica, o un cefalópodo, es decir, un cerebro con patas, o sea, una medusa o un pulpo. Bueno, pues estos organismos empezaron a mutar y a mutar y a mutar hasta desarrollar un tipo de vida un poco más inteligente. Y también, fíjate que será una circunstancia un poquito curiosa y parecida a lo que nosotros platicamos la vez anterior, que por ahí, algún lago o cerca del mar, hubo plantitas vegetales. Esas plantitas se las comían los peces, pero en alguna época de esos 540 millones de años, el nivel del mar bajó. Vamos a ver. ¿Por qué? Pues porque tú has visto por ahí, incluso hasta en las películas, que hay épocas de calentamiento global y hay épocas glaciares. Bueno, imagínate o te pido que veas esta plantita. Esa plantita que se desarrolló en un ambiente marino, a la hora de que baja el nivel del mar o baja el nivel de alguna laguna, pues se encuentra ante una nueva situación, a un cambio de situación. Y esa plantita de origen marino, pues ahora tiene dos alternativas. Se muere y no sabemos nada de ella, o logra sobrevivir. Y si sobrevive, pues resulta que puede dejar una plantita a los lados y otra plantita a los lados. Y entonces resulta que las plantitas que tuvieron tal vez un origen abajo del agua, pues ahora ya tienen una vida terrestre. Y además de tener una vida terrestre, pues acá sí les llega el sol, ¿no? Y entonces la fotosíntesis hace que liberen oxígeno y ese oxígeno que esté disponible para que se siga evolucionando la vida. Ok, entonces pues por ahí esas plantitas ya lograron vivir en el exterior, mientras que hay un montón de tipos de vida abajo del mar que se siguen evolucionando. Bueno, pues resulta que en algún momento llegan los anfibios. Perdón, tal vez mi dibujo estuvo muy feito, ¿no? Pero te voy a dibujar por aquí una ranita. Bueno, evidentemente que no parece una rana, pero se ayuda con la voz, ¿no? Si nosotros nos podemos imaginar que eso negro, esa mancha negra que te acabo de dibujar, es una rana, bueno, pues los anfibios tienen esta capacidad de vivir tanto en la tierra como en el mar o en el agua. Y estos anfibios dicen, mira, aquí en la tierra hay plantas que me puedo comer y que no tengo que estarme peleando con los peces, que son bien gandallas, ¿no? O con los pulpos, que no me dejan plantitas para comer. Bueno, pues esa rana resulta que se le ocurre salir al exterior, el tikal, y comer lo que había en el exterior. En esa época, como no había quien devorara los bosques, se genera el carbonífero, es decir,
un montón de bosques que le dan muchísimo oxígeno al planeta. Bueno, pues resulta que si estos animales tienen comida afuera, pues dicen, pues vámonos hacia afuera, y empiezan a desarrollar la vida afuera. Y se dan pues un montón de evoluciones entre los anfibios, y de repente algún anfibio cambia de forma y se convierte en reptil. Y viene el periodo dominante de los reptiles, es decir, hace unos 200 millones de años. Hace 200 reptiles empiezan a ser más dominantes y llegan a ser tan dominantes que nos dejan una gran escuela con los dinosaurios. Y por ahí en tu materia de geología tal vez recordarás que platicaste acerca del Mesozoico y del Jurásico, el Cretácico, que es la vida intermedia. Digamos que dentro del Fanerozoico, y yo creo que, ¿cómo le hago? Bueno, dentro del Fanerozoico se distinguen 3 etapas. Una que es la vida media, que se llama Mesozoico. Una que es la vida vieja, que es el Paleozoico. Y otra que es la vida reciente, que es el Cenozoico. Bueno, el Paleozoico, paleos es viejo, paleontología se estudia las cosas viejas, ¿no? Paleozoico es paleo, vida, zoico es vida, entonces paleozoico es vida vieja o estudio de la vida vieja. Eso que te acabo de platicar acerca de los anfibios, de los tribolites o de los cefalópodos, lo estudian en el Paleozoico. Después viene la vida media, la vida de los reptiles y la vida de los dinosaurios, donde tienen un gran poder estos dinosaurios. Y después todavía de que tienen un gran poder, porque son enormes, pues resulta que desarrollan alas y se dan las aves voladoras. Estas aves tienen todavía otro papel bien importante, porque permiten llevar polen de un sitio a otro. Y entonces, bueno, pues prácticamente los dinosaurios se vuelven los dominantes por algo así como unos 200 millones de años. Me parece que este es como un 250, así un poquito de mente, ¿no? Ahora, resulta que pasó algo raro con los dinosaurios. Es un evento bastante raro, que hace más o menos unos 65 millones de años, cae un meteorito, y ese meteorito deja mucho polvo encima de las plantas, y prácticamente muchas plantas desaparecen. Al desaparecer las plantas, los dinosaurios que se alimentaban de plantas se murieron, y los dinosaurios que se alimentaban de otros dinosaurios, pues ya tampoco tenían que comer, y eso terminó por extinguir a los dinosaurios. Bueno, y entonces da origen al Cenozoico, es decir, a la vida reciente. Y en la vida reciente, los buenos, los que dominan, son los mamíferos. Es decir, aquellos animales que alguna vez estuvieron dentro de una matriz. Bueno, que ya empezamos a hablar de nuestros primos, ¿no? Ahora, dentro del Cenozoico también se divide el Paleógeno, el Neógeno y el periodo Cuaternario. Yo creo que lo más reciente, lo que nosotros pues, tal vez tenemos a la mente, pues es de que a partir de hace unos 2.6 millones de años, déjame te lo vuelvo a escribir de la misma forma, 2.6 millones de años, resulta que los homínidos también se dieron cuenta que podían dominar al mundo. ¿Qué significa esto de los homínidos? Bueno, pues en términos coloquiales, sin que algún zootecnista se ofenda, pues los changuitos, ¿no? Resulta que los changuitos se dieron cuenta de que tienen un dedo que se puede oponer al resto de la mano y que con eso pueden sujetarse de los árboles o que pueden hacer herramientas. Y la evolución de estos homínidos nos lleva a, pues, tal vez hace 1 millón de años, hablar de el nombre de Cromañón, al nombre de Neandertal, y evolución de estos homínidos. Y eso termina más o menos hace unos 100.000, ya hay un homínido que se parece a nosotros, que es el Homo sapiens. Todavía no se parece muchísimo a nosotros, pero sí ya es un Homo sapiens con una masa encefálica bastante parecida a la nuestra,
Y pues termina evolucionando para que hace apenas unos 10,000 años, o sea, nada, ya le podemos llamar Homo sapiens sapiens, que es algo muy parecido a nosotros, ¿no? Ahora, honestamente, hablar de evolución de 4,600 millones de años o 2,500 millones de años desde la célula hasta 10,000 años actuales, prácticamente los humanos de hace 10,000 años son los mismos que nosotros, ¿no? Estamos evolucionando, hay personas que no, pero, pero prácticamente todos los días seguimos mutando. Y eso hace que algunos de nosotros tengamos algunas habilidades mejores que otros. Eso no significa que seamos mejores que los demás, pero, pero sí, evidentemente que cada uno de nosotros tiene características distintas a los demás. Algunos de ustedes puede ser que tengan una gran capacidad para ver a larga distancia. Algunos de ustedes probablemente tengan una capacidad para correr muy rápido. Algunos de ustedes puede ser que tengan una capacidad para nadar muy rápido. Ahora, a partir de 10,000 años para acá, resulta que ya están las civilizaciones. Y eso cambia bastante la forma que tenemos de vivir, porque ahora vivimos en una sociedad civilizada. Es decir, no nos tenemos que matar entre nosotros para poder sobrevivir. Hay personas que todavía creen que tienen que matar a los de enfrente para poder sobrevivir. Y bueno, pues están fuera de la ley. Pero el resto de la sociedad ya está en un marco normativo y donde dice, tú no puedes matar a otra persona porque vas a la cárcel. Bueno, estás fuera de la ley. Bueno, ahora en esta civilización resulta que como ya no tenemos que luchar entre nosotros para sobrevivir, pues también hay aspectos evolutivos que van a cambiar en comparación al ritmo que llevábamos. Pongamos, si tú buscas en internet cómo era un hombre neandertal, probablemente lo encontrarás con una gran quijada, con una gran quijada, y esa gran quijada le permitía morder y destazar su carne, lo que se comía en crudo. Entonces esa gran quijada le ayudaba a eso. Ahora no, ahora nuestra quijada ya se hizo un poquito más pequeña, porque ya no la necesitamos, porque tenemos cuchillos para cortar. Otra cosa que puedes ver de evolución, pues es de que tal vez el hombre de Cromañón, que tal vez tuvo su origen en una temperatura muy caliente o de mayor temperatura, pues eso hacía que su nariz, perdón por lo burdo del comentario, pero que su nariz fuera muy ancha. A través de esa nariz tan ancha podía respirar mucho aire. Y en cambio, ahora que la temperatura está más calmada, pues resulta que nuestra nariz se hace un poquito más delgadita o más finita, porque ya no necesitamos esa nariz tan ancha para respirar en calor. Ojo, y aquí viene un comentario. En nuestros días todavía podemos ver esas diferencias. Si nosotros nos vamos hacia el Caribe, hacia tal vez Jamaica o hacia África, todavía nuestros primos, los humanos que viven en África o en Jamaica, en las islas San Vicente, todavía tienen su nariz muy ancha porque necesitan esa nariz para poder respirar bien en esas temperaturas. Pero en cambio, nuestros primos que viven en Europa o nuestros primos que viven en Canadá, ellos, eso significaría una desventaja. Imagínate vivir en Canadá con una temperatura de menos 10 grados centígrados y tener una nariz por donde se te mete todo el viento. Esa es una desventaja. Y los que lo tuvieron ya se murieron. La consecuencia es de que la gente que vive en Canadá o la gente que vive en Europa necesita una nariz chiquita para que no se le meta el frío invernal. Y ellos desarrollan una nariz chiquita, como la que muchas personas buscan a través de una cirugía plástica, ¿sale? Entonces, pues, si la queremos de forma natural, tendríamos que esperar algunas generaciones viviendo en una zona donde haya frío para que nuestra nariz, después de varias generaciones, se vuelva fina. Ahora, ¿por qué se vuelve fina? Pues porque, por la misma evolución, los que tienen la nariz fina no se enferman con esos fríos y logran sobrevivir y dejar una herencia genética a las siguientes generaciones.
Los que tienen la nariz ancha tal vez no resistan el frío y terminan por morirse y no dejar una herencia genética a las siguientes generaciones. Bueno, ahora, ¿esa platiquita para qué es? Pues para que nos demos cuenta de que los cambios en la naturaleza se necesitan muchísimo tiempo para presentarse. No se presentan de un día para otro y que nuestra vida pues prácticamente no es nada, ¿no? O sea, nosotros, en teoría, ustedes y yo, más o menos vamos a vivir unos 80 años. De esos 80, 100 años, pues lo más seguro es que ya ustedes ya se gastaron los primeros 20, ya se fueron, ya no regresan, y por ahí les quedan unos 60 años para vivir y hacer lo que quieran hacer. Pero seamos conscientes de eso, ¿no? El tiempo pasa y a mí ya se me fueron pues casi 40, ¿no? Quiere decir que yo ya viví la mitad de las cosas que tengo que haber vivido. Bueno, entonces nosotros con nuestros ojos no alcanzamos a ver los fenómenos que tiene la naturaleza. Y uno de esos fenómenos que tiene la naturaleza es lo que yo les platicaba acerca de la zona del centro del país. Y la vez pasada, déjenme mover mi pantallita. La vez pasada nosotros hacíamos un esquemita que hoy también lo vamos a hacer y yo creo que vamos a puntualizar un poco más en ello. Nada más que me deje. Ese es un buen momento para o tomar agua o, o pelearse con el dispositivo, ¿no? Bueno, sí, me voy a tener que pelear con el dispositivo. Le voy a decir que vuelvo a pedir esta aplicación. 1, 2, 3. Aquí vamos de nuevo. Ok. Vamos a ver si ahora sí me hace caso, ¿no? Bueno, pues la vez pasada dibujamos algo así y dijimos que alrededor del centro de, probablemente si tú vives hacia Coacalco, si vives hacia Naucalpan, vives en una montañita. También si vives hacia la zona pues, alta de Catepec o hacia la Sierra de Santa Catarina, también vives en una montaña. Pero las personas que viven por ahí de la delegación Cuauhtémoc o las personas que viven tal vez en Azcapotzalco, viven en una zona plana. Y esa zona plana se ha rellenado de material por algo así como unos 700,000 años. ¿Y por qué? Bueno, pues porque resulta que el agua que caía a la zona céntrica de la ciudad, y no solo de la ciudad, sino puede ser que esta historia sirve para muchos sitios, ¿no? El agua que caía en la zona baja de la ciudad encontraba un escurrimiento hacia la zona de Cuernavaca. Hace 2 o 3 millones de años por ahí se iba el agua, pero resulta que hace 1 millón de años eh, hubo una serie de fisuramientos geológicos, o sea, de magnitudes impresionantes, que generaron la Sierra del Sur, la Sierra del Chichinahuitzin. Y si nosotros ahora vamos hacia Cuernavaca, nos vamos a dar cuenta de que hay un montón de montañas. Esas montañas que nos encontramos cuando, les digo, queremos ir a Cuernavaca o a Acapulco, saliendo de la zona urbana, vamos a ver Creo que nadie lo escucha, profe. Sí, de hecho ya se salió. Creo que ya lo sacó. Sí, ¿verdad?
Perdón, ya regresé. Nada más que ahora regresé desde la tablet de forma directa, ¿no? Sin pasar por la computadora. Bueno, déjenme, les comparto desde aquí mi pantalla. Compartir pantalla. Fíjense que de lo que platicábamos hace un momento acerca de la evolución, pues si no hubiéramos sido tercos como humanos, no estaríamos por aquí. De hecho, perdón por el comentario lateral, ustedes son también muy tercos y lo traen en los genes. Fíjense, cuando ustedes eran niños, empezaron a querer caminar y se caían, pero fueron tercos. Y gracias a que fueron tercos y dijeron, me vuelvo a parar y me vuelvo a parar, es de que hoy saben caminar. Qué bueno, ¿no? Bueno, pues ahora estamos siendo un poquito tercos con esto de la tecnología y si me sacó, pues bueno, ya regresé por otro lado. Bueno, yo les decía que hace 700,000 años se cerró lo que era la ciudad. Es decir, si yo la planteo, de forma inicial tenía montañas en planta, por todos lados menos por el sur. Entonces, cuando caía agua por aquí, se iba hacia el sur. Cuando caía agua por aquí, se iba hacia el sur. Pero hace 1 millón de años empezó a dar origen las montañas del sur y cerraron la cuenca. Entonces ahora si cae agua, se va al centro, si cae agua, se va al centro, si cae agua, se va al centro. Y resulta que una pregunta antes de seguir. Sí, sí están viendo esa pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Miren, vamos a puntualizar algo. Voy a hacerle un pequeño zoom aquí. Voy a hacerle un pequeño zoom. Y ahora te voy a pedir que te imagines unas rocas aquí arriba. Unas... estoy peleando con el dispositivo. Ahorita, ya, dirían, usted dijo que era terco. Bueno, pues hay que ser terco. De hecho, pues ustedes esto que hacen de tomar clases a distancia, pues es también por terquedad, ¿no? Porque había gente que decía, yo mejor me iba a dar de baja. Bueno, ahora, les pido que se imaginen unas rocas por acá arriba. De seguro ustedes en alguna ocasión han visto alguna roca en la parte superior de alguna montaña. Y de repente dices, ¿cómo no se cae, no? Bueno, pues en algún momento se va a caer. ¿Y por qué se va a caer? Porque nosotros hace ratito platicábamos acerca de millones de años que lleva la Tierra. ¿Qué le pasa a, qué le pasa a, inclusive a cosas tan comunes como un clip? ¿Qué pasa con y luego lo vuelves a enrollar? Y lo desenrollas y lo vuelves a enrollar, lo desenrollas y lo vuelves a enrollar. Pues que empieza a calentarse. Y después de calentarse va a llegar el momento en el que se va a fisurar por esos cambios de temperatura y porque se plastifica. Bueno, pues imagínate estas rocas que están ahí y que todos los días reciben calor del sol por la mañana y frío en la noche. Bueno, baja su temperatura. Bueno, pues resulta que todos los días ellas presentan un ciclo en el que sube y baja su temperatura, sube y baja su temperatura, todos los días. Pero además de todos los días, resulta que cambia de época, de primavera o de estación del año. Y entonces hay una época del año, como en el invierno, donde sentían menos temperatura, hay otra época, como ahorita, donde estamos subiendo hacia el calor, y va a llegar los meses de marzo y abril, donde va a sentir muchísimo calor, y luego va a llegar el frío, y luego otra vuelta el calor, y resulta que están expuestos a cambios de temperatura. Hay años que son más grandes o de mayor temperatura que otros. Entonces, todos esos cambios de temperatura provocan, y no creo que no es tan difícil de imaginarse, que esta roca se empiece a fisurar.
Bueno, pues se fisura. Y me va a decir, pues no tiene nada de malo, ¿no? Se fisuró. Bueno, y probablemente tú hayas visto alguna roca que está así con una fisurita. No, no está dividida, pero tiene una fisura. Bueno, pues en esa fisura se va a meter un poco de agua, pero cuando llueva, por aquí va a avanzar un poquito de agua. Sería bonito que se le metiera agua pura, ¿no? Pero la realidad es de que el agua de lluvia, en la caída, se encuentra con dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono que nosotros sacamos de nuestros pulmones, que las vacas sacan de sus pulmones también, y que muchas fábricas sacan de sus procesos industriales. Todos los animales producimos dióxido de carbono, la mayoría. Y ese dióxido de carbono combinado con la lluvia me genera lluvia ácida. La razón de que muchos autos que tú ves viejitos, tal vez, digo viejitos, tienen 10 años, ya no esté tan bien su pintura del auto, es por esta lluvia ácida, porque le cae lluvia ácida y también le pega todo el día el sol, cosa que también le pasa a las rocas, le cae lluvia ácida y le está pegando el sol. Entonces, en estas fisuras se mete lluvia ácida que altera un poco las paredes de la fisura. Eso le da la oportunidad a que entre más agua después de algunos años. Pero fíjate que además de que entra agua, pues también agua hay vida. A ver si en estos días tengo la oportunidad de mandarte un videito donde nos muestran toda la vida que hay en una gota de agua y te darás cuenta de que hay bacterias. Y esas bacterias que hay en una gotita de agua, pues también se meten a esa fisura. Ahora, pongamos, yo usualmente les digo, nada más que no sé si ahorita pueda. Sí voy a poder. Perdón por lo burdo del comentario que les haré, pero ahí está, ahí estoy. Bueno, fíjense, todos ustedes pueden hacer eso, tomar su dedo limpio y y pasarlo por su lengua. Y bacterias. En tu lengua tienes bacterias. Y son necesarias las bacterias que tienes en tu lengua porque le ayudan a tu aparato digestivo a digerir mejor la comida. Pero desgraciadamente algunas de esas bacterias de tu boca se van a morir hoy y otras se van a morir mañana y otras se van a morir pasado mañana. Y si no las quitas por medio de un lavado de dientes, te va a empezar a oler la boca feo. Bueno, eso lo entendemos en nuestro quehacer cotidiano. Ahora, las bacterias que se metieron a la fisura que yo les decía, acá está. Las bacterias que se metieron a la fisura, no hay nadie que se meta a lavarlas. Y entonces esas bacterias se van a morir y se van a quedar ahí en la fisura. Después de quedarse en la fisura, le van a servir de alimento a otras bacterias. ¿Por qué? Pues porque no son inteligentes, ¿no? O sea, tal vez para nosotros sería pues, tal vez terrible comer a otra de tu especie, pero para las bacterias ellas no tienen ningún problema. Una bacteria se puede comer a otra bacteria, incluso una bacteria muerta. Y también esas bacterias excretan, o sea, también hacen del baño. Y todo eso se va a quedar en la misma fisura. Ahora, eso va a alterar la química del líquido que está en la fisura. Ya no es agua, digamos, pura, sino que ya es agua con restos de bacterias, con resto de excremento de bacterias, y eso va a generar a su vez que haya un cambio en la acidez del agua que esté adentro y probablemente haga que la fisura se vuelva un poquito más grande. Ahora, le sigue pegando el sol por otros miles de años. ¿Qué le va a pasar a esa roca? Pues que la fisura se va a hacer un poquito más grande. Y ahora que ya es más grande, resulta que sigue lloviendo y se le sigue metiendo agua con bacterias y con restos de bacterias. Pero incluso vamos más allá. Ahora en una fisura ya puede entrar un gusano. Híjole, ¿y ese gusano qué le va a pasar? Pues va a desarrollar su cuevita ahí, pero también en algún momento se va a morir. Y no hay un cementerio para gusanos, sino que ese gusano se va a quedar en ese sitio y le va a servir de alimento a otras bacterias o posiblemente a otros gusanos. Bueno, y resulta que cambiamos tal vez de época geológica y ahora ya no le pega tanto sol, sino que ahora hay invierno o que
se llega a congelar. No sé si ustedes hicieron ese experimento algún día. Yo creo que más que experimento fue una vivencia, que ustedes tomaban una latita o un bote de Fruitsy, voy a dibujar aquí un botecito de Fruitsy, y lo metían al congelador cuando eran niños, porque el Fruitsy congelado sabe diferente. Bueno, lo metes al congelador y después de algunas horas o de un día, resulta que tu Fruitsy la bota hacia afuera la tapita. Y muy probablemente también las paredes hacia los lados hizo que el Fruitsy se hiciera un poquito más gordito. Si no lo hiciste de niño, hazlo ahora de grande, ¿no? Ahora, ¿eso por qué se da? Porque más o menos a 4 grados centígrados el agua se expande. Un poco de expansión tiene. Y entonces eso hace que bote la tapita de tu Fruitsy. ¿Eso qué tiene que ver con mi clase, profesor? Ah, bueno, tiene que ver porque la fisura que dijimos que estaba llena de agua con bacterias y con algunas lombrices muertas, pues resulta que esa fisurita también tiene agua y cuando se va a expandir es el volumen de esa agua. Y entonces esa expansión va a lograr empujar a la pared de la roca en un sentido y en otro. Esa expansión lo que va a hacer al enfriarse el agua es de que va a provocar una gelifracción. Y esa, a su vez, pues va a generar una fisura más grande. En esa fisura tan grande, probablemente ya entre un roedor, una rata. No sé si ustedes han visto que las ratas incluso llegan a morder los tabiques y llegan a hacer un hueco a través de los registros por donde pasar. ¿Qué quiere decir? Que los roedores pueden hacer más grande esa fisura. Y al fin y al cabo esta roca, que era originalmente de este tamaño, pues termina fracturándose en 3 rocas chiquitas, bueno, varias rocas chiquitas, por decir un número. Bueno, pues que se da el sol, otra vuelta a la lluvia, otra vuelta a las bacterias, y a los gusanos, y a los roedores, y a la gelifracción. Y eso va a ocasionar que estas fisuras, estas nuevas rocas, también desarrollen su propia fisura. Y eso va a hacer que me la divida ahora en rocas más pequeñitas y más pequeñitas. Y a través de algunos miles de años de paso, o de por lo menos de unos cientos de años de paso, pues lo que era una roca grande empieza a dividirse y a dividirse a cada vez más pequeña y más pequeña, hasta que prácticamente se vuelve polvo. O que tiene tamaño del chocomilk, y eso ustedes me dirían, es lodo. Bueno, ahora, entre más pequeñita sea, va a ser más fácil de mover tanto por el viento como por el agua. Y eso la va a llevar a zonas bajas. Resulta que cuando llueve va a empezar a depositarse ese material en zonas muy bajas. Ahora, resulta que si ese material se deposita, pues va a ayudar a que se desintegren algunas partes duras. Ahora, eso no va a pasar de un día para otro, o no va a pasar en 80 años que nosotros vivimos, sino que eso pasa a través de miles de años. Y entonces, lo que era una arena que originalmente medía unos 3 o 4 milímetros, después de estar sumergida en agua, va a desintegrarse a partículas que miden menos de 1 milímetro, como pueden ser las arcillas o como pueden ser los limos. Ahora, en alguna otra época geológica, pasan algunos miles de años, probablemente ya no exista tanta lluvia que me lleve agua hacia esa zona y tal vez permita que de forma superficial se depositen algunas arenas, perdón, algunas arenas. Bueno, pues van a pasar ahí algunos miles de años. Probablemente cambien algunos de los animales que se están depositando ahí hasta que vuelva a haber agua. Y resulta que esa agua, otra vuelta, trae partículas que va a desintegrar en partículas que miden menos de 1 milímetro y que van a ocupar un cierto espacio. Y después van a llegar otras partículas y me generan un montón de estratos.
Ahora, esto en realidad tienen diferentes características. Puede ser que a 3 metros de profundidad haya arena, pero más abajo haya grava, pero más abajo haya materiales muy finos, como del tamaño del Chocomilk. Bueno, pues esas diferentes capas se les llaman estratos. Se les llaman estratos. Así como en tu clase de sociales, ¿no? El estrato bajo, el estrato alto de la población. Bueno, en este caso son estratos y tienden a ser horizontales, de hecho, los estratos recientes, geológicamente hablando, ojo con ese término, ¿no? Geológicamente hablando significa miles de años. Tienden a ser horizontales. Probablemente alguien de ustedes digan, oiga, profesor, pero yo ahora en vacaciones me fui a la sierra de Songolica, o me fui a Oaxaca, o me fui pues a donde viven mis abuelos, y tal vez yo en la carretera fui bastante observador, y me di cuenta de que hay algunas montañas en donde esos estratos no están horizontales. De hecho, en la carretera le tomé una foto, alguien nos podría decir, de hecho, en la carretera le tomé una foto al cerro, y resulta que yo lo que alcancé a ver es de que hay algunos estratos que están inclinados, y que francamente los vi inclinados. Primero uno de color naranja, luego había otro de color café, y luego tal vez había, por decir algo, había una arena, pues tal vez de color gris, pero yo los alcancé a ver así, inclinados, y eso no coincide con lo que usted está diciendo, ¿no? Pues nos podría ver, lo veas, ¿no? Bueno, eso pasa porque los estratos geológicamente, pero los viejos terminan por inclinarse. ¿Y por qué se inclinan? Ah, pues porque resulta que este sistema de montañas es parte de un sistema geológico más complejo, de donde vienen movimientos geológicos y que le inducen unas ciertas presiones. Y esas presiones, en algunas ocasiones, a la hora que se contactan, pues terminan por elevar uno de las montañas, y a generar montañas en sí. Los movimientos que se provocan al meterse una placa tectónica encima de la otra, o debajo de la otra, termina por generar montañas. Y eso hace que los estratos que originalmente eran horizontales se inclinen. Eso ya nos habla de que son antiguos. Y todavía pasa algo intermedio. Tal vez ahí estoy avanzando demasiados años, pero estos estratos resulta que no tiene nadie que cargar, pero el de abajo dice, oye, yo te estoy cargando, y el de abajo, yo también te estoy cargando a los dos, y el de abajo, yo estoy cargando a los tres, y así sucesivamente. Si nosotros nos pusiéramos a graficar el peso que tiene arriba cada uno de los granos, pues seguramente que el primero no tendría nada, el de abajo tendría más, el de abajo tendría más, y más, y más, y más, e iría creciendo. A medida que te profundizas, hay más presión en el suelo y en las rocas también. Ese crecimiento de presión, se da un poco similar a la presión que se genera en el agua. Un poco similar. El agua presiona igual en todas direcciones, y por eso estática, que nos dice que la presión en el agua la podemos calcular como peso volumétrico por altura. Entonces, pues, si tú te sabes cuánto pesa el agua o el material, pues puedes calcular su presión a 5 metros de profundidad o lo que sea. Bueno, entonces, probablemente ustedes recuerden de que cuánto pesa el agua o cuánto pesan algunos minerales o algunas rocas. Si no te acuerdas, las anoto por aquí al lado. Yo creo que sí tienes por lo menos alguno de ellos. Mira, pongamos, hay una diferencia entre peso volumétrico y densidad. En nuestro país a veces lo confundimos, a veces lo usamos distintamente, pero está mal.
En realidad, el peso volumétrico es una relación entre peso y volumen, peso volumétrico. Y la densidad, eso significa, pues que cuando nosotros decimos que el peso del agua es 1 kilo, voy a poner por aquí H2O, que es 1 kilo por cada litro, ahí lo que nosotros estamos haciendo es masa entre volumen. Entonces, a eso le debemos de llamar densidad, no peso volumétrico. Y bueno, si somos un poquito más, pues tal vez alguien diría gente de obra, pues en obra no manejamos kilos ni litros, sino que manejamos 1 tonelada por cada metro cúbico. Esa es la densidad del agua, 1 tonelada por cada metro cúbico. Hay algo más pesado que usamos mucho en construcción, que es el concreto. Entonces, la densidad del concreto, tus materias de estructuras, te lo platicaron, es 2.400 o 2.4 toneladas por cada metro cúbico, la densidad del concreto. El acero es más pesado y entonces el acero pues puede ser que te dé una densidad, el acero, de 7.85 toneladas cada metro cúbico. Bueno, y así todos los materiales tienen sentido. Si nosotros nos metemos a nadar, vamos a suponer que aquí hay una alberca, ¿no? Estamos por aquí flotando. Y si alguien dice, no, pues yo voy a ir a ver el fondo de la alberca, ¿no? O el fondo del mar. Y alguien se avienta a bajar a una cierta profundidad, tal vez por decirte ahorita 10 metros de profundidad. Bueno, pues nosotros queremos saber qué presión recibe esta persona. Deberíamos de hacer presión es igual a peso volumétrico por H. Una alternativa es tener la densidad, multiplicarla por la gravedad y por la altura. Esa sería la alternativa buena, pero en México, les digo, usualmente no le hacemos caso a la gravedad porque pues, es una historia un poquito larga, pero lo que terminamos es multiplicando la densidad por la altura y decimos que sí es presión. Ahora, mira, si lo hacemos así, ahorita te platico si está bien o no. Si lo hacemos así, pues resulta que la densidad del agua es 1 tonelada por cada metro cúbico. Y si esta persona bajó a nadar, bajó a la piscina a 10 metros de profundidad, pues habría que multiplicarlo por 10 metros. Y entonces resulta que la presión que está sintiendo esa persona es de 1 tonelada, no, de 10 toneladas. 10 toneladas por metro cuadrado. Si te das cuenta, esa presión es más o menos lo que pesaría un edificio de unos 10 pisos. Entonces es una presión fuerte lo que está sintiendo esa persona. De hecho, hay relojes, hay gente que se mete a nadar con un reloj y no lo aguanta ese reloj. La presión de 10 toneladas metro cuadrado. Una persona incluso hasta yo creo que ya empieza a sufrir a 10 metros de profundidad presión. Deja de la respiración, sino la presión lateral. Si llegáramos a bajar más, pongamos, si quisiéramos bajar a 50 metros, alguien que le guste el buceo, se dará cuenta de que para bajar a 50 metros necesitas una combinación especial de oxígeno, porque si no, la presión externa terminaría por aplastar tus pulmones. Entonces, hay tanques especiales para los buzos que bajan a 50 metros. Si no, se pueden morir por ahí. Bueno, entonces, les decía, así usualmente en México calculamos la presión y la damos en toneladas metro cuadrado. Alguien que fuera un poco más internacional se iba a quejar de nosotros y nos iba a decir, oye, debiste de haber multiplicado ese valor por la gravedad. Y entonces agregarle por aquí 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, agregarle a nuestro resultado 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso nos llevaría a tener una gravedad de 98.1 kilopascales. No estamos acostumbrados a manejar esa unidad, pero bueno, ahorita es una clase universitaria, pues yo creo que hay que tenerlo por ahí en mente. Si tú le preguntas a un constructor, oye, ¿qué presión te está generando esa casa sobre el terreno? Es muy difícil que te la maneje en kilopascales, pero en cambio es fácil que te diga, ¿son 2 niveles? Ah, pues son 2 toneladas metro cuadrado. Bueno, ahora, esa plática, ¿por qué tiene que ver el día de hoy? Bueno, pues porque sí.
Pero entonces, ¿esa unidad es equivalente a la otra? ¿O si cambia Sí, o...? sí. Digamos que en el sistema internacional, la presión la tenemos que medir en pascales. En sistema internacional serían 98.1 kilopascales internacional. Les digo, nuestro país tal vez diría o hace la equivalencia, y aquí en la vida común y corriente utilizaríamos 10 toneladas metro cuadrado. Pero esto tal vez de una forma errónea, le decimos nosotros sistema técnico de unidades. Eh, Desgraciadamente ahí tenemos un problema con que pues todo lo manejamos en kilos o en toneladas y eso está mal a la hora de que decimos que es peso. Inclusive, perdón por lo burdo del comentario, pero nosotros vamos a la tienda y pedimos un cuarto de kilogramo de jamón. Si yo voy a la tienda y le digo a la señora de la tienda, oiga, me da 2 newtons de jamón, el sistema internacional de unidades nos dice, si quieres manejar pesos, son newtons o kilonewtons. Bueno, la realidad es de que en nuestra práctica común, si yo a ustedes les pregunto cuánto pesan, me van a decir, pues peso 70 kilos, no me vas a decir peso 700 newtons, ¿no? O algo así. Entonces, bueno, eso es sobre lo que nos preguntaba el compañero. Sí, equivale a lo mismo, nada más que uno está en pascales y la otra está en toneladas metro cuadrado. ¿Sí quedó? Sí, profe, gracias. Va, órale. Dejamos ahí por ahí la nota por si alguien les sirve, ¿no? Miren, ¿eso qué tiene que ver con lo que estábamos platicando? Ah, pues que va a llegar la profundidad, te lo pongo aquí en color naranja, va a llegar el momento en el que los estratos se sigan acumulando arriba y cada vez más arriba, que los que están más abajo dicen, oye, ya tengo mucha presión, ya tengo tanta presión que me estás aplastando. Y ese aplastamiento va a transformar lo que eran arenas originales, las va a fusionar en una sola roca, en una roca que la tomo entre mis manos y que tiene, todavía alcanzo a ver partículas de arena. Y tal vez ahí se los voy a pedir de tarea, que al ratito busquen una roca, una arenisca. Y se van a dar cuenta que es una pieza de roca, pero que está hecha a partir de granitos de arena. Y eso también le pasa a otras rocas como la lutita y limonita o incluso una caliza. Son rocas sedimentarias. Y, y, y después de todo estos prolegómenos, ya llegamos al título de nuestra sesión, que por ahí arriba alcanzas a ver, que se llama Ciclo de las Rocas. ¿Qué significa? Esas partículas que hace rato decíamos que algún día se transforman en rocas sedimentarias. Y después de transformarse en rocas sedimentarias, van a degradarse. Te vuelvo a hacer el esquemita, ahora un poco más limpio. Me deja, espera. Un segundito. Vamos a ver aquí. A ver. Ya me dejo. Bueno, entonces, fíjense. Resulta que esa roca que hace rato yo te dibujé aquí, pues resulta que puede ser producto de una erupción volcánica. Esa erupción volcánica lanza al exterior piroclastos. Esos piroclastos su nombre pues, se divide en dos, ¿no? Piros, fuego,
clastos, partículas o fragmentos. Entonces, esos fragmentos de fuego los avienta, ya sea que sean tan finitos como ceniza o sean tan grandes como una roca. O bien puede ser que derrame en sus paredes del flujo magmático que tenga. Por aquí te voy a dibujar una cámara magmática, ahorita te platico por qué. Esa cámara magmática logra salir al exterior y probablemente explote con piroclastos o probablemente genere un derrame o una colada de lava. Esa lava se va a enfriar y se va a transformar en una roca. Pero también alguna lava que intentó salir por otra vena y que no logró salir, también se va a enfriar y también se va a transformar en una roca. Va a haber una pequeña diferencia. Unas de estas, las que lograron salir al exterior, se van a llamar rocas ígneas extrusivas. Porque, bueno, la palabra ígnea también viene de ignición o de fuego. Entonces son rocas que pasaron por el fuego y extrusiva porque logró salir al exterior del volcán. Pero hay otras, te decía, que se enfrían adentro del volcán y que no logran salir a la superficie. Esa se va a llamar roca ígnea intrusiva. No quiso salir, no logró salir al exterior. Pero de todas formas también genera una roca. Hay algunas características entre ellas. Fíjate, las que salen al exterior y por medio del aire, pues lo lógico es de que si lograron ir al aire es porque no pesan tanto. Y si no pesan tanto, al tener contacto con el aire, lo más seguro es de que cuando caigan, o sean porosas. Me voy a ir un poquito al extremo, pero yo creo que va a ser identificable por todos. No sé si tú recuerdas el tezontle. El tezontle es escoria volcánica, o sea, es una roca que en realidad no pesa mucho y que tiene muchos huecos de aire. Esa pasó por el fuego y todos los huequitos que dejó el aire hace que sea una roca muy ligera, el tezontle. Intermedias, bueno, pues hay otra. Esa sería un ejemplo de una roca ígnea extrusiva. Y en esas rocas, que también son las clásicas grises que vemos en muchos lugares, usualmente no alcanzamos a ver cristales minerales en su interior. ¿Qué quiere decir eso? Pues que prácticamente vemos una masa gris, una masa de color gris que hace la roca. Y no alcanzamos a ver puntitos de colores. Pero las rocas que se enfrían adentro de las venas del volcán o que no logran salir a la superficie, puede ser que sea parte de la misma chimenea que se llega a tapar. Bueno, esas resulta que sí tienen tiempo para generar cristales. Y probablemente si nosotros tenemos una en nuestras manos, vamos a alcanzar a ver algunos puntitos blancos y algunos puntitos negros y algunos puntitos grises en la roca. Entonces, eso nos habla de que tuvo tiempo para enfriarse y que sus partículas se reacomodaran en un orden de tipo mineral. Ahora, si vemos puntitos negros o si vemos una roca negra, usualmente nos habla de que esa roca tiene más material ferromagnesiano, o sea, hierro y magnesio. Si vemos al contrario, tal vez puntitos de color claro, pues probablemente nos habla de que tenga silicio o sílice, que es silicio con oxígeno, ¿no? Silicio. De hecho, la mayoría de la costra superficial se le llama sial, porque básicamente tiene silicatos de aluminio. Y no es lo mismo que las capas profundas que tienen silicato y magnesio o que tienen hierro y magnesio. Bueno, ahora, y ahí tenemos nuestras primeras rocas. Se llaman rocas ígneas, tanto extrusivas como intrusivas. Hace ratito platicábamos acerca de que se iban degradando e iban en zonas bajas acumulándose y generando depósitos de suelo. Y por eso pues, estamos hablando de ello. Porque esos depósitos de suelo llegan a ser tan importantes, pongamos en la ciudad,
hacia la zona del aeropuerto, podríamos explorar nosotros 50 metros para encontrar el estrato duro o la formación tal vez rocosa. Entonces, pues, evidentemente que no la vamos a quitar para construir encima del estrato duro. Bueno, pero ese espesor de suelo, dentro de algunos miles de años, se va a empezar a generar tanta presión que va a lograr transformarse en una roca sedimentaria. Roca sedimentaria. ¿Por qué? Porque son sedimentos. Es decir, partículas que eran aisladas, como arenas, como limos, como incluso gravas, que llegan a formar una sola roca. ¿Por qué? Por la presión que sienten al cargar a todas las de encima. Pero, honestamente, ahí sí te quiero hacer una aclaración. Por 50 metros no se va a formar una roca. Necesita más profundidad, cientos de metros o kilómetros de profundidad. Y se da otro fenómeno, que a medida de que nos profundizamos hacia el centro de la Tierra, se da algo que se llama gradiente. Lo escribo un poquito más delgadito para que me dé la oportunidad de que se vea. Gradiente geotérmico. No sé si recuerdas, la vez pasada platicamos que hacia el centro de la Tierra hay unos 6.000 grados centígrados, mientras que en el exterior estamos a 0. Eso significa que a medida que nos profundizamos, va aumentando la temperatura. Más o menos, de forma muy profundiza, aumenta 3 grados. 3 grados centígrados. Bueno, entonces, ¿eso qué significa? Que tal vez a 1 kilómetro de profundidad ya traigamos unos 30 grados centígrados más. Bueno, no me hizo dudar eso. El chiste es de que la temperatura más la presión, va a lograr que se forme esta roca sedimentaria. Y ya poníamos algunos ejemplos, ¿no? Bueno, decíamos por ahí una lutita, decíamos una limonita, decíamos una arenisca o una caliza. ¿También la magnetita? No, la magnetita a mí me suena que es ígnea, ígnea intrusiva. Fíjate, la magnetita me suena a magnesio y el magnesio lo vas a lograr fundiendo la roca, ¿no? No nada más porque se aplasten unas contra las otras. Bueno, es lo que yo te diría de mente, ¿no? De memoria, sobre la magnetita. La magnetita también tiene mucho hierro. Y para eso, para encontrarme hierro y magnesio, pues necesito un proceso de calor pues muy importante. Y sobre todo, estas rocas se llegan a fundir a temperaturas de unos 600 grados centígrados hasta 1000 grados centígrados, 1200 grados centígrados. Dependiendo de la temperatura que tenga, va a lograr fundir algunos elementos químicos o no. Las que llegan hasta 1200 grados centígrados son las que funden hierro y magnesio. Las que se quedan en 600 grados centígrados, pues nada más un cuarzo. Y eso me va a dar algunas características, y aprovechamos el comentario del compañero, me va a dar algunas características del magma. Se llama magma adentro del volcán. Cuando sale al exterior ya se llama lava. Es lo de menos, ¿no? Pero si el magma es espeso, usualmente no sale tanto al exterior, y si sale con explosiones muy violentas, de kilómetros de altura. En cambio, si el magma tiene mucho silicio, se vuelve ligero. Y al volverse ligero, tiende más a hacer derrames volcánicos y a generar volcanes planos, o sea, de poca pendiente. Cuando tiene silicio, cuando no tiene tanto silicio, terminan siendo volcanes. Ahora, eso decíamos que son rocas ígneas, las que pasaron por fuera. Después esas rocas se depositaron y me transforman a rocas sedimentarias, después de algunos miles de años. Del tipo de sedimentario hay de 2 tipos de rocas. Hay rocas sedimentarias que son producto de presión, y esas son las clásticas.
clásticas, y hay otras que son producto de lavados dentro del suelo, ahorita te escribo, que son las químicas. Esa química, ¿por qué se da? Ah, bueno, pues porque cuando llueve, el agua pasa por estos minerales, llámese suelo o rocas, va pasando por aquí, por las fisuras que encuentre, y probablemente deshaga terrones de carbonato de calcio. Y esos terrones van a parar a otro sitio donde se vuelven a solidificar. La sal de mesa es una halita, es un cloruro de sodio, ¿no? Una halita. Al fin y al cabo es una roca. La sal de mesa es una roca que nos comemos, ¿no? Pero esa sal de mesa, tú recordarás que si compras la de grano, son, son granitos. Esos granitos con agua se disuelven. Se disuelven en la comida, pero cuando lleguen a tus riñones se van a volver a hacer granitos, ¿no? Y entonces ahí tenemos una bronca con el consumo de sal, porque si juntas demasiada sal o demasiados azúcares en tus riñones, se van a formar granitos que no van a poder salir por tu cuerpo. Y entonces se generan las famosísimas piedras en los riñones, ¿no? Así le dicen los doctores, es una litificación. Más bien los doctores no le dirían así. Los doctores le dirían que tienes una litiasis, que es un término médico acerca de litios, roca, y que te está provocando una enfermedad o un padecimiento. Los doctores utilizan ese nombre de litiasis. Nosotros, o tal vez nuestros primos, los geólogos, este proceso en el que las partículas de arena se transforman en una roca, le llamamos litificación. Porque pues, no nos genera ningún problema de salud, ¿no? Es una roca, o litios, litificación. Y entonces utilizamos un término similar al de los médicos. Ya ves que los médicos utilizan términos raros, pues nosotros también, ¿no? Litificación. Ok. Ahora, ¿por qué te hacía ese comentario? Por la sal de mesa. La sal de mesa se deshace con agua, pero en tus riñones se puede volver a formar piedritas. Entonces, ese es un ejemplo perfecto para explicarte que el agua que degrada a los carbonatos de calcio de forma superficial puede llegar a acumularse en la parte baja y a formar una caliza y darme origen a una roca sedimentaria de origen químico por disolución. Y resulta que hay gente que dice, piedras las de los riñones. Bueno, esas piedras o esas rocas se siguen profundizando y al seguir profundizándose, no tanto porque quieran, sino porque se deposita más material encima de ellas, es decir, se sigue acumulando material encima, bueno, pues siguen acumulando presión y temperatura, las cuales lo va a llevar a fundirse y a generar nuevas rocas ígneas. Ahora, si se van acercando al calor, se van alterando. Y aunque este asterisco que te voy a poner por aquí, lo voy a poner también por acá, por la izquierda, arriba, se da unas rocas que se llaman metamórficas. ¿Por qué se llaman meta? Ah, porque meta es más allá de. Entonces, cuando escuches de que alguien tiene actividad metafísica, significa más allá de lo que explica la física. Entonces, metamórfica significa más allá de su forma. Cuando las rocas empiezan a ganar profundidad y se acercan a una fuente de calor, empiezan a cambiar de forma. Y por eso llegamos a alcanzar a ver alguna roca como el mármol, que tiene vetas. ¿Por qué? Porque cambiaron de forma por calor y temperatura. Los ejemplos, mármol, tal vez un gneiss, tal vez... se me fue el otro nombre. Bueno, el chiste es de que ahí se acaba nuestro ciclo. Bueno, no se acaba el ciclo. Si es un ciclo, pues nunca acaba, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se empiezan a calentar tanto que se van a transformar en rocas metamórficas y si se siguen calentando, se van a transformar en magma, después en lava, salen al exterior como rocas ígneas
esas rocas ígneas se degradan y se transforman en suelo, y ese suelo se va a volver roca sedimentaria, y después de algunos miles de años va a volver a formarse rocas metamórficas, y nuestro ciclo es un ciclo, diría Hakuna Matata, diría sin fin, ¿no? Ese ciclo se va a estar repitiendo a través de miles y millones de años. Nosotros que tenemos una vida tan pequeña como unos 80 años, pues no alcanzamos a ver ese ciclo. No alcanzamos a ver ese ciclo hasta que tienes un profesor que te lo explica o que lo lees en algún libro, ¿no? Puede ser que por ahí yo les recomiendo que lo chequen en el libro Tarbuk. Tarbuk se escribe así como los cafés, pero sin la S. Como los cafés Starbucks, pero sin la S. El libro de geología de Tarbuk nos explica el ciclo de las rocas. Y bueno, pues resulta que a nosotros se nos ocurre la gran idea, la gran, la gran idea de construir aquí encima de suelo. O sea, de un material que está blando y que algún día se va a rigidizar y hacer una roca. Pero mientras tanto, en los 80 años que nosotros vivimos, pues vamos a construir encima de ese suelo. Lo más lógico es de que ese suelo esté blando, bofo, porque lo depositó la naturaleza. Entonces, encima de ese suelo vamos a construir, y bueno, pues por eso hay que tomar algunas consideraciones. Bueno, a ver, déjenme mover mi pantalla. Alguien, pues, tal vez para hacerlos dudar, ¿no? Porque de repente en este punto de en este punto de la clase, después de una hora de clase, probablemente se sigan por aquí, o probablemente nada más dejaron la computadora prendida y ya se fueron a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, como les digo que nos gusta hacerlos dudar, voy a ver si los hago dudar ahorita un poquito. Eh, Miren, si todo lo que platicamos es cierto, si el profesor no te está mintiendo, a ver, una pregunta. Si esto se empieza a llenar y llenar y llenar, y pasan unos años y se sigue llenando y llenando y llenando, ¿por qué hay montañas? Si la siguiente montaña con la siguiente cuenca pues ya se hubiera llenado a través de miles de años. Entonces todo estaría plano, ¿no? Pudiera ser porque bueno, todo el material con el que se comienza a llenar, a su vez empieza como a incrementar las montañas por la parte de abajo o algo así. Pues sí, es parte del ciclo que platicábamos, ¿no? Al fin y al cabo, este material va a generar tanta presión que se va a empezar a deformar, se va a hacer de ladito, y ahí hace rato decíamos de que hay algunas montañas donde alcanzamos a ver los estratos inclinados, y ese de ladito pues va a llegar a terminar a acercarse a una cámara magmática, y en esa cámara magmática me va a generar un nuevo volcán, y el nuevo volcán me va a generar nueva explosión y nuevos conos volcánicos, además de la actividad tectónica que va a empujar a las montañas de un sitio a otro y que me va a generar que se arrugue la superficie. Entonces, por ahí va nuestro ciclo, ¿no? Entonces, el ciclo va a impedir que se llene el espacio, sino que va a generar nuevas montañas, y cuando nosotros ya no estemos por acá, hasta dentro de unos 5,000 años, va a haber unas nuevas montañas en lo que ahora tal vez sea una planicie. Bueno, entonces esta gran plática, yo creo que la podríamos cerrar haciendo un pequeño esquemita, haciendo, ya vamos a acabar. Me gustaría que todos nos quedáramos claro acerca de que las rocas tienen un ciclo, y de que ese ciclo de las rocas, pues una vez de que salen al exterior, pues van a tender a meteorizarse. Se pueden degradar de dos formas. De una forma física, esa forma física significa que puede presentar gelifracción, o sea, fraccionamiento por agua adentro de sus fisuras. Puede ser que experimente una expansión térmica, por ahí lo platicamos.
Puede ser que presente actividad biológica. Puede ser que presente descompresión. Cuando se fisura y se cae un cacho de la roca, pues ya no tiene presión encima. Y como ya no tiene presión, pues se sigue fisurando. Descompresión. Y ya que actuaron esos elementos de forma física, bueno, pues también se va a dar una alteración desde el punto de vista químico. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que lo que decíamos, ¿no? Se presenta tanto disolución de la roca, disolución de haluros, de sulfuros, que a través del flujo de agua, y no agua limpia, sino agua con otros químicos, pues terminan degradando las paredes de las rocas. Puede presentar también una carbonatación. ¿Por qué carbonatación? Bueno, pues porque hay carbón en los árboles que se empieza a degradar y que va a alterar también a las paredes de la roca. Se puede presentar una oxidación. ¿Por qué? Bueno, pues porque fíjate, tú en el poquito tiempo que llevas en este planeta, ya has visto cómo alguna varilla o alguna puerta de acero se oxida, y eso apenas en unos 5 años, en 10 años. Entonces imagínate lo que le pasa a las rocas en miles de años. Pues resulta que el hierro que tiene adentro en sus minerales, bueno, y resulta que esas rocas, después de que se empiezan a fragmentar, también sufren procesos de erosión por viento, por corrientes de agua. Ahora, el agua puede ser que presente movimiento o puede ser que esté estática. Si presenta movimiento, bueno, pues todos hemos visto las imágenes de los huracanes, cuando se lleva un montón de partículas de paso. Es decir, vemos pasar agua, pero de color café, y eso significa que en el flujo de agua van un montón de partículas de roca o de suelo. O puede ser que esté estancada. Y al estar estancada, pues también sufren las partículas que están dentro de ella a ablandar. Imagínate algo tan sencillo, perdón por las comparaciones tan burdas que luego me aviento, pero imagínate algo tan sencillo como unos frijoles. Si tú quieres preparar frijoles, pues tienes que ponerlos a remojar 2 horas, 1 hora tal vez. Imagínate, con tan poquito tiempo, el frijol cambia un poco su forma. ¿Qué le puede pasar a una roca que está dentro de una laguna durante algunos miles de años? Pues evidentemente que se va a reblandecer. Bueno, y resulta que también la gravedad juega su cuento, ¿no? Resulta que la gravedad avienta partículas de zonas altas a zonas bajas y se da un transporte. Y eso nos quiere decir que probablemente donde se desintegró la roca no es donde la encontremos, sino donde la llevó el viento y el aire. Y bueno, por ahí podríamos terminar nuestra plática acerca del ciclo de las rocas. Una pequeña parte que tarda, decíamos, miles de años o millones de años, una pequeña parte de eso es lo que me va a generar el suelo. Y cobra importancia, o es menester de nosotros hablarlo al inicio, pues porque queremos construir ahí encima ese material no consolidado que se llama suelo. Es decir, todavía no ha adquirido rigidez como para transformarse en una roca sedimentaria del fondo, pero tampoco lo puedo mover, digamos, a simple vista, o el aire no lo mueve de un día para otro, sino que ya está ahí estancado. Ahora, eso me faltó platicarles, y para eso hice el esquema de aquí arriba. Ustedes saben que si yo quisiera plantar un árbol en una roca, pues no va a dar fruto, no, ni siquiera va a crecer. Si yo quisiera plantar un árbol en un peñasco, no va a crecer. Entonces, resulta que el suelo,
con lo que ahorita creo que ya nos queda un poquito más claro que es el suelo, que son sedimentos. Bueno, pues resulta que en las paredes de las montañas también hay suelo, pero tiene un espesor menor. Ese espesor menor permite que crezcan la vegetación, pero es un espesor, te digo, menor al que encontramos en zonas bajas. Mira, una plantita, si tú ves árboles en una montaña, significa que hay una capa de suelo. Puede ser que sea pequeña, 50 centímetros, un metro, pero ahí se desarrollan los árboles. En cambio, voy a exagerar un poco. En cambio, si tenemos una montaña así muy, muy inclinada, pues si se quisiera, y como se cae, pues también nos da oportunidad de que crezcan árboles importantes. Por ahí sí puedo alcanzar a ver que en alguna fisura se desarrolla un poquito de vegetación, pero pequeña, no grande. Y entonces eso usualmente nosotros si nos paramos aquí lo veríamos y diríamos, ah, mira, eso es un acantilado. Acantilado, es decir, una pared de roca. Y bueno, pues por ahí los humanos actuales les gusta subir a rapel y colgarse, ¿no? De aquí de la roca. Bueno, pues esa ya es una historia muy particular. Ahora, último comentario. Nuestra ciudad tiene una zona donde el espesor del suelo blando, llega a ser de más de 20 metros. Les decía hace un momento, hacia el aeropuerto tal vez 50. Y a esa zona le llamamos zona del lago. Cuando mide más de 20 metros los suelos blandos. Cuando estoy en la montaña y resulta que el suelo blando tiene un espesor de 3 metros o menos, 3 metros o menos, resulta que a esa zona le llamo zona de lomas. ¿Por qué? Pues porque 3 metros de suelo malito no me va a generar ningún problema sobre una edificación. O incluso, si me diera problemas, los puedo quitar porque son 3 metros, ¿no? Muy sencillo. Y a la zona intermedia entre el lago, que tiene más de 20, y la zona de lomas, que tiene 3 metros, a esa zona le llamamos zona de transición. Estamos haciendo una transición. Órale. Entonces yo creo que ahí nos puede quedar claro por qué se llaman esas 3 zonas. Zona de lomas, donde tengo menos de 3 metros de suelo. Zona del lago, donde tengo más de 3 metros, más de 20 metros de suelo blando. Y la zona de transición, pues que está a la orilla de lo que fue un lago. Y al estar a la orilla de un lago, pues muy probablemente en alguna época fue seco, en alguna época fue mojado, y se observa esto, intercalaciones de materiales. La zona de transición se vuelve un poquito peligrosa porque puede ser que debajo del predio en el que yo esté desplantando alguna edificación, pues tenga materiales de un lado blandos y del otro lado duros. Entonces, como que me pueda engañar, ¿no? Que diga, ah, mira, ya encontré la capa dura. No es cierto, ¿no? Por ahí más abajo todavía hay otra capa más blanda. Entonces, bueno, pues todas las zonas hay que explorarlas. Por ahí platicaremos más adelante de técnicas para explorar. Pero por ahora, pues yo creo que ya te vas dando a la idea de que hay diferentes tipos de rocas. Bueno, eso tal vez lo visto en qué condiciones se generan. Ahora sí ya puedo respirar tranquilo porque ya vieron este tema, ¿no? Bueno, aunque tenemos todavía 2 minutos, no sé si alguien de ustedes tenga alguna duda o algún comentario. No, profe. No, profe, Todo gracias. Sí, profe. No, profe, todo perfecto. Gracias. Órale, eso es bueno cuando... Profe, una Sí. duda. Bueno, supongamos que vamos a hacer una casa, ¿no? ¿Es de la clase o es de otro? No, bueno, sí tiene que ver. Sí, va. Ah, bueno, supongamos que vamos a hacer una casa, ¿no? Pero no se tiene el suficiente recurso para hacer un estudio de mecánica de suelos. Ah, ya, ok. Ajá. ¿Cómo sabemos cómo se ve el suelo que es resistente? Ah, bueno, algo que tendríamos que hacer, para lo que nos preguntas,
Pues tal vez sería investigar si la región donde queremos construir tiene alguien ya construyó por ahí y nos puede dar historia de qué hay por ahí. Bueno, entonces resulta, pongamos nosotros aquí en la zona metropolitana de la CDMX, pues resulta que hay normas y en esas normas nos vamos a encontrar una zonificación. Y en esa zonificación nos dicen, mira, a partir por ahí, estoy siendo dibujando burdo, ¿no? Pero a partir del Zócalo, o del centro, o de muchas otras calles que nos dicen, aquí está la zona del lago, y después te dibuja esa norma de la ciudad, te dice, por aquí, alrededor, está la zona de Lomas. Y en medio, pues bueno, está la zona de transición. Entonces, un primer ejercicio que tendríamos que hacer sería, pues mira, yo quiero construir ahí donde vive mi tía Juanita, que vive en Xochimilco. Pues mira, ella vive en zona del lago. Y en esas mismas normas me da algunos valores de referencia. Me dice, si tú no quieres hacer estudio de mecánica de suelos y vas a construir en zona del lago, solamente te voy a permitir que le bajes a la cimentación una presión de 2 toneladas metro cuadrado. Y dice, no, pero no, ya vi bien y no va a ser en casa de mi tía Juanita, va a ser en el terreno de mi tío Jorge que está en transición. Bueno, si estás en transición, las normas te dicen, bueno, en transición te doy chance de hasta 5 toneladas por cada metro cuadrado, sin hacer estudio. Y dices, no, pues es muy poquito, ¿no? Mejor nos vamos con mi tío Javier, ¿no? El que vive acá en zona de Lomas de Atizapán. Pues que en zona de Lomas puedes construir sin hacer estudios hasta con una capacidad de 8 toneladas metro cuadrado. Ojo, ahora, eso es sin hacer estudios, pero el director responsable de obra, el DRO, va a cargar con la responsabilidad de eso, ¿no? Y bueno, pues hay DROs que te lo van a aceptar y hay otros que no. Pero cada ciudad importante tiene, digamos, su zonificación geotécnica. Evidentemente que pongamos, por decirles un ejemplo, ¿no? Si yo tengo mi abuelita que va a construir o algún cliente que va a construir en una ciudad que no es tan importante, pues habría que ir al sitio y hacer, pues tal vez algunas pruebas o buscar información geológica de referencia. En los mapas geológicos, eso sí, hay mapas geológicos de toda la República. Entonces los colores te indican, mira, esta región se generó hace 200 millones de años y te vas a encontrar rocas andesíticas. Andesita, y bueno, habría que buscar libros de geología y buscar que la andesita básica o andesita intermedia, más o menos qué resistencia te da. Pero sobre todo lo que quisiera que te llevaras es de que en esos mismos mapas geológicos, cuando hay suelo, cuando hay un espesor importante de suelo, usualmente lo describen de color amarillo o amarillento y le ponen que es de origen cuaternario, es decir, reciente. Al ser reciente, lo más seguro es de que sea suelo y que no tenga mucha resistencia. Pero si tu predio cae en una zona rocosa, bueno, pues ahí no vas a tener ningún problema y pues francamente podrías utilizar una resistencia de zona de lomas, ¿no? Unos 8 toneladas metro cuadrado. Ahora, ¿cuál es el objetivo de nuestro curso? Pues el objetivo de nuestro curso es de que veas de que hay sitios que, como hacia el centro de la ciudad, que si te vas al sentido puramente normativo, como les decía hace un momento, pues te dirían, pues construye con 2 toneladas metro cuadrado. Y tú me vas a decir, pues es que eso es bien poquito, apenas son 2 niveles. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para construir más? Pues hay que hacer un estudio de mecánica de suelos y probablemente el estudio de mecánica de suelos, después de hacer pruebas, te dé la oportunidad, tal vez, estoy hablando hipotéticamente, pues de construir con una resistencia de 7 toneladas metro cuadrado a la hora de que hagas el estudio, ¿no? Y entonces, ¿quién toma la responsabilidad? Pues el geotecnista que hizo su exploración, que sacó muestras, que se las llevó al laboratorio, y él dice, mira, yo te firmo que puedes construir con 7, te doy mi firma de que puedes construir con 7. Y entonces, bueno, pues ahí va a valer la pena, pues el gastarte una cierta lana en
en mejorar la resistencia del terreno. Bueno, no en mejorar la resistencia, sino en saber cuánto aguanta en realidad. Las normas son conservadoras y te dicen, bueno, pues yo así sin estudio, nomás te dejo 2. Si tú llegas a hacer el estudio de mecánica de suelos y le compruebas a la autoridad que tiene 7, bueno, pues vas a poder construir con 7. E incluso, pues, pongamos este valor de lomas, que es la autoridad sin hacer estudios me permite 8, bueno, probablemente a la hora que hagas un estudio, probablemente llegues a la realidad de que te permite 18 toneladas metro cuadrado. ¿Eso qué consecuencia va a tener? Pues que las zapatas originales que te estabas imaginando en Naucalpan, tal vez de un 80 de dimensiones, pues terminen siendo de 60 centímetros, ¿no? Entonces, te vas a ahorrar dinero al saber exactamente cuánto puede resistir. Y ese dinero que te ahorras, pues es lo que paga el estudio. Pero bueno, es parte de lo que estaremos por ahí nosotros platicando en nuestro semestre. Pero qué bueno que sale esa pregunta, ¿no? Y espero, no sé, ¿cómo ves? Tú dime, espero habértela contestado hasta ahorita, ¿no? Sí, profe. Sí, muchas gracias. Ok. Entonces, les digo, la intención de nuestro curso es de que tal vez nosotros aprendamos a calcular ese valor en base a pruebas de laboratorio. Y lo malo de ahorita, pues, es de que si no podemos hacer pruebas de laboratorio, pero bueno, trataremos de dar algunas fórmulas y algunas referencias con las que se pueden calcular, ¿no? Y por ahí les voy a mostrar algunos videos que entender esos conceptos, pero pues sí nos vamos a requerir algunos mesecillos para llegar a eso, ¿no? Ya ven que nos hacen falta como 4 meses y medio, ¿no? No sé cómo ven. ¿Todo bien? Ah, miren, me estoy dando cuenta, yo es una disculpa, les ofrezco una disculpa porque apenas acabo de ver que hay 2 mensajes de chat, y no sé qué digan, ¿no? Ah, uno dice una carita triste y otro una carita contenta. Creo que fueron las de hace rato cuando nos desconectaron. Si tienen alguna duda, la dicen, si no, pues nos vemos la siguiente sesión. Ok, profe, gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, Sí, profe. profe, gracias. Gracias, profesor. Gracias, profe. Buen día. Profe. Va. Profesor, Sí, bueno, yo tengo una duda respecto a costos, más o menos. No sé, ya. puede que esté un poco independiente la clase, pero no sé si tenga tiempo Ajá. ahorita